¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Buenos días, hermanos. He leído en el capítulo 6 de la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Roma, los dos primeros versículos, y habla del tema del pecado, que es un tema difícil de tratar, de pensar y de tomar decisiones, ¿verdad? Al menos a mí me cuesta hablar del tema del pecado cuando lo hago en pequeñas conversaciones, hablando con amigos y, y con creyentes, ¿no? No nos gusta hablar del pecado porque pensamos en nosotros mismos y en las consecuencias del pecado en nuestras vidas, y eso realmente nos genera inquietud. Por supuesto, el mundo que no conoce a Dios, el tema del pecado pues simplemente lo ignora, lo desprecia o lo rechaza, o incluso se burla del tema del pecado. Pero incluso aún los que conocemos al Señor, muchas veces, lo que he dicho, nos cuesta hablar del tema del pecado. A mí no me gusta la idea de saber que soy pecador. Creo que a nadie. Y tampoco que me llamen pecador, con la connotación que tiene, aunque es una realidad. Tal vez sea porque la palabra pecado conlleva algunas ideas como culpa, responsabilidad o transgresión, con la connotación negativa que tiene. El mundo trata de banalizar el tema del pecado, de reírse del tema del pecado, de quitarle valor. Tampoco tiene que extrañarnos. Un mundo que le da la espalda a Dios, que no conoce a Dios, es la respuesta que le da. Ahora, ¿qué ocurre contigo y conmigo? ¿Cómo respondemos al tema del pecado? ¿Qué importancia le das al pecado en tu vida? ¿Qué importancia le estoy yo dando al pecado en mi vida? Hay muchas formas de definir lo que es el pecado, de explicar lo que es el pecado. Se habla de que el pecado es transgredir las normas que Dios ha establecido, o de desviarnos de los propósitos que Dios tiene para los seres humanos, para ti y para mí. O de una manera también rebelarnos contra Dios cada vez que pecamos, ¿no? A mí la expresión que más me gusta, la que utilizo para explicárselo a los más jóvenes, a los niños, es que pecar es desobedecer a Dios. Así de llano y de sencillo. Cada vez que desobedecemos a Dios, estamos pecando. Así que cuando Dios me dice que no debo mentir y miento, es pecado. Cada vez que Dios me dice que no robe y robo, es pecado. Cada vez que Dios me dice que perdone y no perdono, es pecado. Cada vez que Dios me dice que no hable mal de otros y hablo mal de otros, es pecado. Cada vez que estoy haciendo con mi vida sexual cosas que Dios no quiere que haga, es pecado. Cada vez que desobedezco a las personas que están puestas en autoridad, sean mis padres, sean mis jefes, sean mis profesores, sean los gobernantes a los que Dios ha puesto, si no los obedezco, es pecado. Si Dios me dice que ame incluso a mis enemigos y no los amo, es pecado. ¿Te queda alguna duda de lo que es pecado? ¿No tienes claro algunas cosas que estás haciendo que pueden ser o no pecado? Si es así, te animo a que busques al Señor, que lo busques en su palabra, que lo conozcas. La forma de saber lo que al Señor le agrada, la forma de saber lo que es pecado, es conociendo a Dios. A medida que conoces a Dios, vas a conocerle a Él, conocer cuáles son sus planes para tu vida y cuáles son las cosas que a Él no le agradan. Cada vez que desobedecemos, en definitiva,
a Dios, estamos pecando. Creo que está claro lo que significa el pecado. Y en la palabra de Dios es evidente que todos cometemos pecados. Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, o sea, no hay quien haga lo bueno, dice el salmista, o sea, todos cometemos pecado. Y a causa de nuestro pecado, o por causa de nuestro pecado, somos pecadores. Lo que significa que somos culpables ante Dios por desobediencia. Y eso conlleva la responsabilidad de cargar con nuestros pecados. El apóstol Pablo también dice en la misma epístola, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el precio del pecado, el estar separados de la presencia de Dios y de la comunión con Dios. En definitiva es la muerte espiritual. Sin embargo, Dios también tiene una solución y ofrece un regalo para cada pecador, para ti y para mí. Dios ofrece una solución a nuestro pecado. El apóstol Pablo en esa amplia epístola de los Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia de Dios. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y no solo es la vida eterna, es también el perdón de nuestro pecado. Efesios 2:8 dice, Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. No tenemos ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. A nosotros no nos cuesta nada la salvación, el perdón de nuestros pecados. A Cristo le costó la vida. Su muerte por nuestra vida. Esa, insisto, es la gracia de Dios. Pero algunos tratan a la gracia de Dios como una gracia barata, tal como dice Dietrich Bonhoeffer en su libro El precio de la gracia. Él dice, la gracia que tenemos, esa gracia barata, es la que tenemos con nosotros mismos. Pretendemos el perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina de iglesia, el participar de la Santa Cena sin confesar nuestros pecados, la absolución sin confesión. En definitiva, es la gracia sin seguir a Cristo, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Con esta visión consideramos que podemos pecar, desobedecer a Dios de forma, entre comillas, gratuita. No importa, después de todo, su gracia me perdona. Puedo volver a Cristo, puedo volver al Señor y pedirle que me perdone. Esto no es nuevo, es lo que ya el apóstol Pablo plantea en el mismo capítulo que empezamos leyendo, en el capítulo 6, en el versículo 15 al 18. Ahora bien, ¿esto significa, dice el apóstol Pablo, que podemos seguir pecando porque la desgracia de Dios nos ha librado de la ley? Claro que no, dice el apóstol Pablo. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual le lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Y el apóstol Pablo concluye esta parte del texto diciendo, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta, de la vida que agrada al Señor. El autor de Hebreo lo plantea de otra manera. Dice, queridos amigos, en Hebreos 10:26, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra estos pecados. Solo queda
la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigas, a sus enemigos. Así que mi pregunta para mí y para ti es, ¿qué estoy haciendo con mi vida, con mi relación con el pecado? ¿Qué estoy haciendo con mi comunión con el Señor, con mi obediencia al Señor? Tal vez te plantees, y es lo que quiero que hagas en esta mañana, te plantees, ¿qué tal con tus pecados? ¿Estás confesándolo al Señor? ¿Estás decidiendo que no puede ser una vida de pecado? ¿Estás decidiendo que quieres vivir obedeciendo al Señor? Busca al Señor, conócele. El Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino. Significa ponte delante del Señor y dile, Señor, aquí estoy con lo que soy. Tú sabes mi vida. Confía en Él y Él hará. Pon tu vida en sus manos. Pon tus relaciones en sus manos. Pon tus pecados en sus manos. Confiésaselo. Y dile al Señor que te ayude a cambiar las cosas que tengas que cambiar en tu vida. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. El Señor nos ayude y que esta reflexión sea un reto para trabajar nuestra vida, en nuestra relación con el Señor, buscando obedecerle en todo. Que el Señor nos bendiga.